Hoy tenemos a dos invitados. Vamos a establecer una especie de debate telefónico y nos van a contar cosas muy interesantes, porque vamos a hablar acerca de un fenómeno que lleva produciéndose algo así como 33 años, que todavía nos quedan muchas cosas por investigar y que cuando empezó a producirse allá por el mes de agosto de 1971 levantó ampollas y aún 33 años después continúa todavía dándonos mucho que hablar. Era un caluroso día de agosto del año 1971. En ese momento, María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras de Belmez, se encontraba cocinando. Echó la vista abajo y descubrió que en el fogón de su cocina se habían producido unas caras. Bueno, en concreto fue una cara. Esa cara ha dado muchísimo que hablar y sin duda ninguna va a seguir haciéndolo. Estamos hablando sin duda de las Caras de Belmez, un pequeño pueblecito situado en la Sierra Mágina de Jaén. Hoy hemos traído hasta nuestro programa a Lorenzo Fernández y David Sentinella, que ya los conoceréis porque han estado en alguna otra ocasión. Ellos, además de trabajar en la revista Enigmas, han editado un libro dentro de la colección Investigación Abierta llamado Las Caras de la Discordia, y ahí se analiza desde sus comienzos hasta prácticamente lo que sabemos ahora y los experimentos que se han ido investigando de este fenómeno tan singular, de las Caras de Belmez, de Jaén. Lorenzo Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. David Sentinella, buenos días. Hola, buenos días. Un placer teneros aquí a los dos, que es muy complicado conseguir a dos autores a la vez y lo hemos conseguido. Yo decía antes que me gustaría que esto fuera un debate, que no fuera una entrevista al uso, porque creo que puede ser más enriquecedor que vayáis aportando cosas que a vosotros se os vayan ocurriendo sobre lo que estemos hablando. Sería bueno situar a los oyentes, chicos, cuándo comenzó a producirse el fenómeno. Yo decía que era un día de agosto del año 1971, que desde entonces ya ha llovido mucho. Bueno, pues concretamente estamos hablando del 23 de agosto, es decir, en aquella época se celebraba en Belmez ni más ni menos que las fiestas en honor al Santo Señor de la Vida, que era el patrón del pueblo. Y en este marasmo de fe, de fiesta también, por qué no decirlo, surge durante la noche, mientras María Gómez Cámara está cocinando, ella siempre lo recordaba, un plato de pimientos. De repente, al limpiar el fogón de leña, concretamente pues las escorias que habían quedado, se dio cuenta de que allí había algo que la miraba. Evidentemente en un principio lo tradujo como una ironía del destino, ¿no? Sin embargo, aquello pareció en cierto modo ofendido no querer largarse de ese fogón de leña, y a partir de entonces primero los vecinos, posteriormente la gente de la provincia de Jaén, finalmente pues yo me atrevería a decir que todo el mundo peregrinaron hacia esta casa para encontrarse con un imposible. Efectivamente, esa casa que estaba situada y está situada aún en la calle Rodríguez Acosta número 5 de Belmez de la Moraleda, que se dice que es el edificio civil que más visitas ha tenido, algo así como 5 millones de personas, que María Gómez Cámara ha estado soportando hasta, yo creo que poquitos días antes de su muerte, que como decíamos antes se produjo el 4 de febrero de este mismo año, del año 2004, así que desde aquí queremos hacer este homenaje también a la dueña de las caras. Dentro de este fenómeno hubo muchísimas investigaciones al frente. El parapsicólogo que investigó este caso fue el profesor Germán de Argumosa, uno de los parapsicólogos más insignes de nuestro país, que además introdujo en España el mundo de las psicofonías. Estuvo Germán de Argumosa y luego tuvimos la parte contraria, digamos, que era el psicólogo industrial José Luis Jordán Peña. ¿Qué os parece si vamos analizando las teorías de uno y las teorías del otro, que son totalmente contrapuestas y muy significativas una y otra? Hombre, ten en cuenta, Estela, que ante todo Germán de Argumosa fue la primera persona que fue comisionada a Belmez. Date cuenta que por aquel entonces era ya un parapsicólogo bastante reconocido a nivel internacional, que se codeaba con los principales investigadores que había por aquel entonces en Europa. Por lo tanto, el gobernador civil de Jaén en su momento, José Ruiz de Gordoa, decidió llamar a Germán de Argumosa no para que descubriera lo que había allí, sino simplemente para que dijera que era un fraude. Evidentemente, ¿qué fenómeno más absurdo podía haber que unas caras se manifestaran sobre el cemento de una cocina? Por lo tanto, Germán de Argumosa fue allí de cara a los políticos para decir que todo era un fraude. Sin embargo, este hombre llegó a Belmez y te puedo decir que literalmente montó el taco, ¿no? Este hombre fue recibido casi como bienvenido Mr. Marshall. La gente le recibía por la calle, le tiraba flores. En definitiva, este señor
a raíz de la grabación de psicofonías y de una serie de pruebas que allí realizó, pues llegó a la conclusión de que aquello era un fenómeno auténtico. De hecho, te puedo decir que el primer precinto que se realiza un fenómeno paranormal, en este caso es el que lleva a cabo Germán de Argumosa junto con el notario de Huelma, por aquel entonces, don Antonio Palacios Luque. Después de realizar las diferentes pruebas de grabar psicofonías tan terribles, pues algunas de ellas decían, por ejemplo, el infierno empieza aquí, o es que yo sigo enterrada, pues Germán de Argumosa llegó a la conclusión de que era un fenómeno auténtico. En contraposición tenemos a José Luis Jordán Peña. Por aquel entonces él dijo haber sido comisionado por el Ministerio de la Gobernación, lo que hoy en día sería el Ministerio del Interior, y en esta comisión pues evidentemente había desde químicos, analistas del mortero, había pintores. Era un grupo multidisciplinar para intentar dilucidar qué era lo que se estaba manifestando en ese suelo de cemento. Sin embargo, cuando años más tarde nosotros nos acercamos a los expedientes, a la gente que formaba esa comisión, pues la verdad es que nos llevamos un chasco tremendo. Ni había existido tal comisión, la gente que había ido allí, los que supuestamente formaban este grupo, habían ido con sus familias, habían pasado unas horas, se habían comido un bocadillo de chorizo, recuerdo que decía Franco Muela Pedraza, pues es decir, era todo lo contrario a lo que podemos tener una idea de una comisión gubernamental, ¿no?, que además es la encargada de investigar el fenómeno. Además, José Luis Jordán Peña esgrimía como uno de sus argumentos fuertes que había realizado una serie de pruebas directas sobre la que se conoce como la pava, la segunda cara que apareció en Belmez y que fue arrancada del suelo y empotrada a la derecha detrás de una vitrina de cristal. Pues bien, este hombre dice que realizó una serie de pruebas directas sobre esta cara, aparte de análisis químicos, también lo que fue un análisis fotográfico bastante exhaustivo. Sin embargo, lo que llama la atención es que de esta cara, una vez que fue colocado el cristal, a los pocos días de ser arrancada del suelo, pues ese cristal jamás se movió, por lo tanto difícilmente Jordán Peña pudo realizar esas investigaciones. Por último te diré que los informes que se redactaron después de esta comisión, que redactó el propio Jordán Peña, decía que cuanto menos había sido una excursión muy bonita en la que los integrantes habían tenido la oportunidad de conocerse mejor entre sí. Yo siempre lo digo, vaya forma de calificar una comisión ministerial, ¿no? Desde luego que sí, chicos, porque esto... Una investigación de estas características, una comisión ministerial como una excursión, pues bueno, deja mucho que desear. Pero en fin, ha habido más experimentos, uno que se realizó desde el SEIP, desde la Asociación de Investigaciones Parapsicológicas, que preside Pedro Amorós, y que me ha parecido sumamente interesante. A ver si nos lo podéis contar de forma más o menos breve, porque ha sido un experimento que ha dado mucho de sí y que además ha dado frutos casi inesperados. Sí, efectivamente, Estela, porque mira, fue un proyecto que se nos ocurrió pues hablando con Pedro Amorós, el presidente de la SEIP, y era de que, bueno, durante mucho tiempo las caras habían estado ahí, pero el estado de ánimo de María Gómez Cámara pues parecía desaparecer junto con la nitidez de esas caras. Entonces planteé un proyecto que denominamos el proyecto Génesis, en el cual pues intentamos primero levantar el ánimo de María, hacer una revisión de las caras que en aquel momento habían en el suelo, hacer una especie de inventario, y a partir de ahí pues intentar crear caras, de hecho, porque bueno, lo que pretendíamos hacer era crear una segunda capa de suelo, de cemento en la casa, y a ver qué ocurría. Efectivamente, bueno, primero aparecieron, cuando fuimos allí, recuerdo que era a principios sobre marzo del año 2002, pues habían aparecido nuevas formaciones, pero de una manera muy sutil, con poca nitidez. No eran iguales que las caras que antaño habían aparecido, y con esa frescura y con ese trazo bien marcado. Aparecían nuevos rostros y, por decirlo de una manera, el curso del fenómeno seguía igual. A partir de que nosotros fuimos allí, de una forma u otra conseguimos levantar el ánimo de María Gómez Cámara. Curiosamente aparecieron, como te decía, nuevas caras. Las caras de Belmez volvían a las portadas de los periódicos y a hacer noticia en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, y el fenómeno, pues de una manera u otra, parecía reactivarse. Hicimos ese experimento de creación de nuevo suelo, y curiosamente, a medida que el cemento se iba secando, iban apareciendo pues unos
digamos, unas formaciones extrañas, que si bien no tenían los mismos rasgos que definían a esos dibujos, por decirlo de un modo, de Belmez, a esas caras, sí que marcaban esas faces. A partir de ahí cogimos las placas, las llevamos al laboratorio y curiosamente ahí fueron activándose cada vez más. En el mismo laboratorio, esas placas eran 3 placas cuadradas de 60 por 60 más otras circulares de 12 centímetros de diámetro, pues ahí fueron apareciendo en diferentes muestras, fueron apareciendo rostros, formaciones que se iban formando, valga la redundancia, y que nos sorprendían de sobremanera, porque si bien el fenómeno, aunque algunos decían que estaba desapareciendo y más aún en Belmez, esto daba un vuelco, un giro total a toda la investigación, ¿no? ¿Qué sentido tenía que, si bien una de las hipótesis de trabajo era que María Gómez Cámara era parte fundamental en la producción de esos rostros, cómo es posible que aún el cemento habiéndose secado en Belmez de la Moralera, se estuvieran produciendo esas caras en el laboratorio a 350 kilómetros de distancia? Esas caras siguen el curso de la investigación. Han aparecido nuevos rostros, sobre todo en 2 momentos clave. Uno fue cuando el 1 de enero de 2004, cuando María Gómez Cámara, pues por problemas de salud, tuvo que ser llevada a urgencias al hospital de Jaén, y ese mismo día apareció en una de las placas que teníamos en el laboratorio una primera cara. ¿Siempre son rostros o son también animales, otras formaciones, David? Bueno, eso curiosamente cuando estamos en Belmez, cuando empezamos todo ese proyecto del Génesis, sí que descubrimos 2 nuevas formaciones que nos sorprendieron sobremanera, porque aparecían justo lo que era en la entrada de la cuadra de la casa, lo que anteriormente había sido la cuadra, y aparecía la formación de un caballo o un burro, nosotros lo denominamos un caballo, todo digamos lo que es la cabeza bien definida, y luego también un perro o un lobo. Curiosamente, como decía, ambas formaciones aparecieron frente a la puerta de la cuadra. Uh-huh. Y luego, posteriormente, ya como tú antes decías, María Gómez Cámara falleció el día 3 de febrero, y esa misma noche estamos hablando con Pedro Amorós y tuvimos la gran sorpresa porque apareció en otra de las placas otro rostro, pero esta vez el rostro era... no te sabría calificarlo, Lorenzo, también lo hemos estado analizando, lo hemos visto, es de unos rasgos pues agresivos, con las cejas protuberantes, parece como es un rostro muy agresivo, ¿no? Incluso parece como que de la boca está mostrando la dentadura. Yo te diría, Estela, si me permites, sí, por supuesto. David me da la sensación de que no se atreve, pero yo te diría que la verdad es que uno cuando ve ese rostro, la primera sensación que tiene es que está ante algo, pues, de unos rasgos francamente diabólicos, ¿no? Es algo bastante llamativo y bastante desagradable, ¿no? Y eso vamos a recordar a los oyentes que se produce justamente la noche en la que la dueña de la Casa de las Caras, María Gómez Cámara, fallece. Sí, de hecho fue una conversación que mantuvieron en su momento, pues a través de internet. Estaban Pedro Fernández, Pedro Amorós y David Sentinella, y en un momento determinado a David se le ocurrió decirle a Pedro: oye, ¿has comprobado qué es lo que hay o si ha aparecido algo hoy en las placas de cemento que tienes en tu laboratorio? Pedro, sinceramente, yo creo que, llevado por los acontecimientos, ni había caído en ello. Sin embargo, cuando volvió, envió la fotografía tanto a David como a Pedro Fernández, y la sorpresa de todos fue tremenda. Yo te puedo asegurar que al día siguiente, cuando David me enseñó esta imagen, pues de eso que se dice vulgarmente, pero vamos, que se erizó el vello de una forma tremenda, ¿no? Puesto que estábamos ante una cara perfectamente formada, una cara que estaba a más de 350 kilómetros de donde aparecen el resto de formaciones, y no solo esto, sino estamos hablando de una cara, pues te vuelvo a repetir, para mí absolutamente diabólica, ¿no? ¿Y ha habido ocasión de comprobar, David o Lorenzo, si esa misma cara se ha producido en la propia casa de María Gómez Cámara?
Bueno, pues hasta la fecha no. Ahora tenemos pensado ir este fin de semana precisamente allí a la casa Belmez de la Moraleda, porque sí que tenemos constancia de que el fenómeno sigue evolucionando. Nosotros acudimos el fin de semana posterior al fallecimiento de María y estuvimos realizando, a petición de los familiares y del propio ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, a través de su alcaldesa, de María Rodríguez, pues estuvimos realizando un inventario oficial de lo que había en el suelo de la casa. ¿Por qué? Porque durante todos esos días en el que María había permanecido en el hospital, su fallecimiento, durante todo ese tiempo la casa había permanecido cerrada y pues habían aparecido muchas voces que decían... Rumores malintencionados. Exactamente. Rumores malintencionados que decían que si en la casa habían aparecido formaciones diabólicas, que si debajo del sofá donde se sentaba María pues había aparecido cuanto menos el diablo, etcétera, etcétera. De hecho, ninguno de esos periodistas o rumorólogos oficiales pues habían entrado en la casa. Eso a los familiares no les había gustado, y menos a la población de Belmez. Y además una población que siempre ha estado dispuesta a acoger a todos aquellos que han ido a ver las caras. La propia dueña, María Gómez Cámara, siempre, aunque era una mujer muy particular, pero siempre abría las puertas a todo aquel que iba a su casa, y además, lo que me parece más importante, sin sacar absolutamente ni un solo duro de esto. Está claro, o sea, yo te puedo decir que sois bastante condescendientes diciendo que era una mujer con un carácter muy especial, era una mujer que tenía una mala leche tremenda, pero es que es evidente. Bueno, lo has dicho tú, ¿eh? Pero es que hazte a la idea, es que claro... Es que aguantar a 5 millones de personas durante 33 años, claro, y a ver si además, alguno de nosotros tres lo hacíamos. El que la ha aguantado ha sido ella, es decir, claro. Ni sus hijos, ni su difunto marido, el que ha aguantado estos 33 años ha sido ella, viendo cómo la gente entraba en su casa y como ella misma decía, es que había veces que ni podían comer caliente, puesto que la gente literalmente no les dejaba ni tan siquiera esto, ni tan siquiera cocinar, ¿no? Por lo tanto, es lógico que esta mujer a lo largo de los años pues fuera cogiendo un carácter bastante agrio. Sí, yo te puedo decir que en estos 14 años que he tenido la fortuna de conocerla, pues sinceramente, cuando llegaba después de a lo mejor estar un par de meses sin ir a la casa, cuando llegaba, pues era como si hubiera llegado el primer día, puesto que María, con esa mirada inquisitorial, pues poco menos que me estaba invitando a que me fuera. Lo que pasa es que era una cuestión de conocer a esta mujer y saber que todo esto era una especie de máscara, ¿no? En definitiva, era un escudo que ella se había puesto para intentar aislarse un poco de lo que eran pues todas estas visitas que iba recibiendo, ¿no? Piensa que, Estela, que durante todo ese tiempo, o sea, en una población, Belmez tiene 2.500, no llega a 3.000 habitantes, y que durante tantos años, durante todos los fines de semana, sobre todo, porque durante semana iba gente, pero los fines de semana eran abrumadores, que de sol a sol ella mantuviera la puerta abierta, que incluso durante todo ese tiempo habían ido cientos de medios de comunicación, no solo nacionales, estamos hablando de a nivel internacional, televisiones alemanas, americanas, japonesas, y que tomaban la electricidad de las tomas de la casa. O sea, a ella el hecho de que allí fueran medios de comunicación, de que fuera gente, incluso a ella le costaba dinero. Claro. Y ella en ningún momento ella quiso cobrar. Luego, posteriormente, sí que han existido, incluso con cámaras ocultas, ha habido cierta problemática tras la muerte de María, por, digamos, discusiones entre los herederos de la casa, ¿no? Alguno quisiera sacar. Yo había oído por ahí tajada. que se quería crear, no sé vosotros qué me podéis contar de esto, un museo en la propia casa de las caras de Belmez. La hipótesis o lo que yo he pensado es, ¿y realmente ese museo seguirá siendo gratuito como era antes? Bueno, yo te puedo decir, está claro que en esta conversación el menos diplomático de los dos soy yo, pero es que está claro, vamos a ver. Una cosa es lo que era María Gómez Cámara, que tuvo que aguantar carros y carretas a gente, y posiblemente también tuvo que aguantar a sus propios hijos, a sus 2 hijos y a sus 2 hijastros, que eran los que en definitiva, cuando había algún tipo o algún conato de negocio, es decir, había una televisión que iba allí a grabar, evidentemente ese reportaje se cobraba, puesto que en definitiva la televisión o el medio de comunicación que se acercaba de ello iba a sacar un beneficio. Pero ese dinero jamás lo veía María, pasaba de largo por delante de los ojos de María, puesto que directamente se lo repartían los hijos. Esos mismos hijos que hoy en día quieren montar un negocio tremendo en esta misma casa, lo cual no invalida el fenómeno está ahí, por supuesto. Pero eso no quiere decir que los hijos dejen de ser unos sinvergüenzas por ello, puesto que a día de hoy te puedes hacer a la idea de que por la venta de la casa están pidiendo cerca de 100 millones de pesetas. Es decir, ¿y cómo es la casa? Cuéntanos para los que no hemos podido estar allí. Bueno, pues es 100 una millones casa... de pesetas en Belmez, tendría que ser un caserío.
Bueno, un caserío, ¿no? Eso es decir mucho. Sería para comprar, no, con ese dinero se compra todo el pueblo, o sea, directamente, ¿no? Estamos hablando de que es una casa que puede tener del orden de 150 años, que está hecha de adobe, que no tiene cimientos, es una casa que la segunda planta y la tercera planta, lo que se conoce como las cámaras, están literalmente cayéndose, es decir, o se apuntala o eso se viene abajo. Por lo tanto, es una casa que en otras circunstancias de no tener esas caras, posiblemente en un pueblo como Belmez, pues si llegaba a 1,5 millones de pesetas, bastante era, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, los hijos consideran que tienen un Picasso pintado en el suelo de cemento y que pueden venderlo por 100 millones. Yo creo que en este caso se van a estrellar. ¿Con esto a qué es a lo que voy? Pues precisamente el Ayuntamiento de Belmez, encabezado por su alcaldesa, María Rodríguez, viendo la ambición tan desmesurada que tienen los hijos de María y que para nada se corresponde ni con María Gómez Cámara ni con el fenómeno de Belmez, pues han decidido hacer un centro de interpretación a la entrada del pueblo. En definitiva, lo que va a ser ese museo a las caras, en el que se va a recrear cómo es el suelo de cemento, en el que se van a analizar las diferentes pruebas que se han realizado en estos 33 años, en el que además se va a exponer diferentes imágenes tanto en DVD como en diapositiva. En definitiva, lo que es un museo puro y duro, pero fuera de la casa. ¿Accesible a quién? A todo el mundo que se acerque. Para nada se van a cerrar las puertas, como ya parece ser que están haciendo los hijos de la difunta María. ¿Qué me podéis contar? Porque seguramente que muy poquita gente conoce, si no es porque lo haya leído en vuestro libro, Las caras de la discordia, que a María Gómez Cámara se le sometió a la prueba del polígrafo, lo que todos conocemos como el detector de mentiras. Sí, efectivamente. Esto es una prueba que realizó Pedro Amorós allá en el año 96, en 1996, y hasta ahora no ha visto la luz, porque, bueno, en gran medida por respeto a María Gómez Cámara. Eso no significa que en la prueba del polígrafo hubiera resultados negativos, ni mucho menos. Se le practicó, no ha salido a la luz hasta ahora, y sí que sabes que en las pruebas poligráficas pues se hace toda una batería de preguntas que se tienen que repetir para que, es todo un proceso, ¿no? Y sí que había 2 preguntas en concreto que yo las considero sumamente importantes, que es la pregunta 8 y la pregunta 9, que es cuando la pregunta dice algo así como ¿usted ha pintado las caras? Sí. Y María Gómez Cámara dice no, en absoluto. Y la pregunta 9 dice, ¿usted sabe de alguien que haya podido realizar esas pinturas o que haya hecho algo en el suelo de la casa? Dice no, nadie ha hecho nada. Lo único que se ha hecho en el suelo ha sido limpiarlas con un trapo para así darles un poquitín más de lustre y brillo, pero nada más. Y en ninguna de las 2 respuestas el polígrafo dio señales negativas, con lo cual hay que aceptar esas preguntas como válidas, lo cual se une, por si las pruebas anteriores fueran poco, a esa realidad, que es que no existe, ni en ningún momento se ha podido demostrar la existencia de ese fraude, ni en las pruebas de los científicos del CSIC, en las 3 investigaciones, análisis en los laboratorios que realizaron, ni en ningún otro. O sea, las caras están ahí, son una realidad. Otra cosa es, de dónde provengan o qué tipo de energía pueda producirlas. ¿Las caras de la casa de María Gómez Cámara son las únicas caras que hay en Belmez? Esa pregunta va con segunda. Bueno, en este caso te diría que rumores hay muchos, ¿no? De hecho, en su momento, cuando el ayuntamiento estaba comandado por Domingo Rodríguez, un joven con el que tenemos bastante amistad, él mismo nos llegó a decir que no era la única casa de Belmez en la que había caras. La cuestión es que yo me imagino, puesto que te aseguro que lo hemos intentado de todas las formas posibles, acceder a esos lugares en los que teóricamente aparecen más caras, pues los habitantes no quieren que haya esa publicidad que se le dio al fenómeno de Belmez en su momento, puesto que imagínate, ¿no? Volver a vivir o a revivir lo que pasó por aquel entonces sería terrible, ¿no? Por lo tanto, la gente, de existir esas caras que a día de hoy no están constatadas, no han sido ni vistas ni fotografiadas por ninguno de los investigadores que allí se han acercado, pero de existir, la gente que las tiene en su casa calla por miedo precisamente a que se forme esa romería que ya se vivió en un principio. ¿Por qué las caras de la discordia? ¿Por qué habéis elegido este título para vuestro libro?
¿Por todas las polémicas que han generado? No, porque David y yo nos hemos peleado mucho la verdad, en este libro. No, que va, el nombre de las caras de la discordia es precisamente por la cantidad de enfrentamientos que se produjeron en su momento y que se siguen produciendo en torno a este tema. Es decir, hay posiciones no encontradas, encontradísimas, ¿no? Desde los que defienden a ultranza el fenómeno como los que critican y dicen que todo es un fraude, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha provocado, lo que ha generado el fenómeno en sí, ha sido más discordia que paz, ¿no? De ahí el hecho de que, sobre todo pensando en los primeros tiempos en los que tanto el régimen franquista como la Iglesia intentaron acabar con el fenómeno, pues hemos pensado que precisamente el apelativo que más le iba era el de discordia, de ahí lo de las caras de la discordia. Me parece curioso lo que habéis comentado antes, que el Ayuntamiento iba a crear este museo. Me parece paradójico, ¿no?, las vueltas que da la vida cuando el Ayuntamiento y la Gobernación piden a Germán de Argumosa que vaya hasta allí, al profesor Argumosa, y que diga que todo es un fraude, y ahora que el propio Ayuntamiento está interesado en descubrir de dónde vienen las caras, incluso montar un museo. Sí, pero no te olvides, Estela, que precisamente el único defensor del fenómeno de las caras en su momento fue precisamente el Ayuntamiento de Belmed. Sí, es cierto. Estamos hablando de Manuel Rodríguez Rivas, el por aquel entonces alcalde de Belmed, que se tuvo que enfrentar cara a cara, y nunca mejor dicho en este caso, a todo un ministro de la Gobernación como era Tomás Garicano Goñi, ni más ni menos que la segunda persona más importante del país después de Franco. Y este hombre fue llevado al despacho del ministro para que éste le dijera, le arengara ni más ni menos que o terminaba con el fenómeno o todos los que habían detrás de él y él iban a mismo terminar de otra manera. Irían a la cárcel, claro, en el mejor de los casos. Este hombre se enfrentó al ministro diciéndole que no podía hacer eso, que si quería que no fuera gente a su pueblo, pues que pusiera a 2 números de la Guardia Civil a la entrada del mismo y que no dejara entrar a nadie, puesto que aquello era auténtico, y el ministro le amenazó muy directamente. A los pocos días, pocas semanas, tanto el alcalde de Belmed como toda la corporación del Ayuntamiento de Belmed desaparecían para siempre y eran sustituidos por otros gobernantes, ¿no? De todas formas, Estela, yo creo que la realidad actual es otra. Durante estos 33 años, si Belmed no ha desaparecido como tantos otros pueblos de la España interior, pues ha sido en gran medida por las caras de Belmed. O sea, eso ha supuesto durante todo este tiempo una gran cantidad de ingresos y de prosperidad, sobre todo a nivel de servicios en el pueblo. Eso significa que, si hoy en día Belmed de la Moraleda es conocido, si tú dices por ahí ese nombre, la gente enseguida lo relaciona con las caras, cuanto menos merece un respeto, el mismo respeto que, eso sí es cierto, pues tiene María Gómez Cámara en el pueblo y en todos sus habitantes, ¿no? Era una personalidad muy querida en todo el pueblo, a pesar del aparente mal humor y mal genio que tenía, pero como decía, siempre tenía la puerta abierta, siempre la gente que pasaba por ahí por la calle la saludaba, incluso recuerdo cuando estábamos nosotros dentro con Pedro Amorós, como a ella, como a María Gómez Cámara le gustaba decir, mira que están aquí los científicos, ¿no? Sí. Pero ella siempre estaba abierta, y eso sí que si durante todo este tiempo el Ayuntamiento de Belmed lo único que había puesto y que había contribuido fue en poner un cartel en la entrada del pueblo que ponía las caras de Belmed, pues ahora en la actualidad, yo creo que ha tomado un poquitín las riendas, no sé si en cierto modo como para continuar ese afán de protagonismo que pueden tener las caras o mantener hasta cierto punto el hecho de que la gente siga yendo a la población, ¿no? Sí, porque además es un atractivo turístico como otro cualquiera. Oye, vosotros habéis viajado muchísimas veces juntos, imagino, a Belmed, y apartándonos tan solo un segundito del misterio, yo me imagino que habréis tenido muchísimas anécdotas. ¿Nos podéis contar alguna? Pues que empiece David. Que a ti te da la risa, como dice el chiste. Pues mira, te contaría una de las últimas anécdotas y además agridulce, porque recuerdo que fue el día 8 de marzo de este año, de 2004, cuando al día anterior habíamos tenido la reunión con la alcaldesa y con los familiares de María, y habíamos quedado que a las 8 de la mañana íbamos a entrar en la casa para realizar todo el inventario. Pedro Amorós y Pedro Fernández se adelantaron, entraron en la casa
y Lorenzo y yo pues nos quedamos aparcando el coche y sacando las cosas de algunas herramientas para las investigaciones, el ordenador, las cámaras del maletero. Y cuando entramos en la casa, nosotros pues llevaríamos 2 minutos de retraso, pues entramos dispuestos a empezar con la tarea. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nosotros entramos, bueno, ¿qué? Empezamos tal, y tal cual entramos escuchamos un silencio sepulcral. Y ahí estaba Miguel, el hijo mayor de María Gómez Cámara, y Pedro Fernández y Pedro Amorós, con el rostro, bueno, pues totalmente deshecho porque la casa estaba vacía. O sea, el sillón donde siempre era la primera vez que se entraba en la casa tras la muerte, y nosotros recordábamos, bueno, pues la anterior ocasión que habíamos estado todos ahí juntos y que María Gómez Cámara estaba, al traspasar la puerta, la veíamos ahí sentada en el sofá. Nosotros, con el ímpetu de la investigación, al principio no caímos en la cuenta, pero fue tal cual vimos los rostros de nuestros compañeros, como que ahí hubo un momento, pues, como te decía, no muy agrio por la situación. Siempre ha habido gente. Sí, Lorenzo, dime. Sí, yo no, si me permitís contar la mía. Sí, rápido que nos queda un minuto. Venga. Sí, no, rápidamente. Yo recuerdo cuando fuimos a grabar un reportaje precisamente con la gente de la televisión japonesa. Esta gente no hablaba ni papa de español, absolutamente nada, y nos entendíamos con ellos cantando canciones de Heidi y de Mazinger Z. Fíjate lo que son las cosas. Y cuando llegamos a Belmez, después de esa tremenda comunicación, nos acercamos a la casa después de estar todo el día grabando, porque esta gente era muy meticulosa de removerle literalmente todo el salón a la pobre mujer. Pues el que era el jefe de estos reporteros se acercó a María, y el hombre, muy agradecido, empezó a hacerle referencias constantemente a María, no paraba de hacerle referencias. En un momento determinado, esta gente, que no hablaba castellano para nada, te aseguro, en un momento determinado María se nos queda mirando y dice: ¿pero qué hace este hijo puta? Qué mala suerte que la única palabra que conocía este japonés era precisamente esa, ¿no? Y este hombre se fue con bastante malestar diciendo: bueno, hombre, después de hacerle tanta reverencia, pues precisamente que lo que nos suelte esta mujer sea ese mandado. Pues fue una cosa bastante curiosa, ¿no? Eso es que no conocía el humor de Jaén, ¿no, Lorenzo? Bueno, yo diría que más que el humor de Jaén, la mala leche de María. Bueno, chicos, ha sido un placer teneros aquí en la escalera del sótano. Yo os deseo muchísima suerte con este libro, Las caras de la discordia, investigación abierta, Lorenzo Fernández y David Sentinella. Espero que me tengáis informada a mí y a todos los oyentes de esas novedades que se puedan ir produciendo en el caso, que, como dice el propio nombre de la colección, la investigación sigue abierta. Por supuesto que sí, agradecerte a ti esta oportunidad que nos ha dado, y como de buen nacidos de ser agradecidos, te diremos también que el libro va acompañado de un CD que es incluye cierto, que no lo hemos documentos comentado. Inéditos, que incluye psicofonías, más de 30 psicofonías realizadas por Pedro Amorós, y es un CD que han producido y han realizado tanto Pedro Amorós como Pedro Fernández. Es importante matizar este punto. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, chicos, que nos vamos. Ha sido un placer, hasta pronto. Hasta luego, buenos días. Chao.